Durante la Segunda Guerra Mundial, los americanos, sabiendo que los nazis hacían experimentos para crear un supersoldado, crearon su propio experimento genético con la intención de adelantarse a la amenaza nazi. Se puso a prueba con la hija de un científico americano llamada Abigail Webster, pero lamentablemente el experimento fracasó. Ella se convirtió en un monstruo y fue confinada a la infame Área 51 en Estados Unidos. Algunos dicen que escapó, otros señalan que aún sigue viva. Hoy trataremos este supuesto proyecto macabro realizado a una pobre mujer denominado Proyecto Abigail. Entra opening. Buenas noches y bienvenidos al episodio número 157 de su programa de misterio. Este programa no es apto para cardíacos, porque en realidad, también tengo que decir que está lleno de rumores y especulaciones. Yo he podido sacar algunas fuentes, pero no hay nada fiable, porque estos temas de los experimentos secretos es siempre cubierto con un velo de secretismo, ¿no? Pero en fin, el proyecto Abigail es algo que no se ha podido verificar, como vuelvo a repetir, una leyenda urbana, podría ser sin fundamento histórico o científico, pero no obstante se ha popularizado en los últimos años y sobre todo en la era digital debido a su atractivo sensacionalista y las narrativas de conspiración que obviamente despiertan el interés del público. Al no contar con fuentes documentadas y verificables, este episodio queda clasificado como dentro del folclore moderno alimentado por rumores y especulaciones. Pero como lo han pedido, yo solamente me remito a hacer un resumen. Entonces, ¿cuándo se inicia este mito, esta leyenda urbana que circula fuertemente en internet y sobre todo en la deep web, ¿no? Y en las diferentes redes sociales? Bueno, se trata de un supuesto experimento militar estadounidense secreto llevado a cabo durante la Segunda Guerra Mundial dentro de lo que podríamos decir algo famoso como el experimento Filadelfia. ¿Se acuerdan del experimento Filadelfia? Y este proyecto que se denominó Abigail, el objetivo era transformar a una mujer en una super soldado a través de procedimientos científicos, sustancias químicas. Sin embargo, los experimentos habían fracasado trágicamente, deformando a esta pobre mujer llamada Abigail Webster, que vamos a ver ya en detalle, convirtiéndola en una criatura monstruosa. Así que antes de seguir ahondando en el tema, vamos a ver un video resumen de esta historia del canal Portal del Miedo. Así que vamos a ello. El escalofriante proyecto Abigail del Área 51. Uno de los rumores más aterradores es el proyecto Abigail, un experimento fallido que convirtió a la hija de un científico en un ser aterrador. La historia comienza en el año de 1943. Los científicos estadounidenses sabían que una gran parte del poder de los nazis era su continua experimentación con la genética, por lo que no quisieron quedarse atrás y comenzaron a realizar una serie de experimentos en el Área 51, que se encuentra en el estado de Nevada. Ahí crearían a una persona con increíbles superpoderes para así utilizarlas en las próximas guerras. Abigail Webster era una chica hermosa y la hija de Albert Webster, uno de los científicos más importantes del Área 51. Desafortunadamente, ella terminó siendo involucrada. Sabemos que lo que ocurre en el Área 51 es ultra secreto, por lo que el proyecto no podía ser realizado con personas ajenas. Por eso, el gobierno de los Estados Unidos decidió usar a Abigail para el experimento. Aparte, creían que al ser hija de un científico a cargo, tendrían mejores resultados, pues así evitarían a toda costa el fracaso. En el transcurso, Abigail fue expuesta a muchos procedimientos, donde algunos de ellos incluían
grandes cantidades de radiación. Luego era encerrada en una celda para que los científicos pudieran estudiar su comportamiento. Sin embargo, con el paso de los días, Abigail fue perdiendo la comunicación de una manera drástica. Solo emitía gruñidos y se retorcía por el suelo. Aparte de que su apariencia física comenzó a transformarse en algo terrible. Le salía pelo por todo el cuerpo. Su cabeza y sus dientes crecían de una manera excesiva. Su piel cada vez se arrugaba más y empezó a crecer tanto que llegó a medir hasta 3 metros de altura. Parecía que se estaba convirtiendo en una criatura monstruosa. Albert Wester estaba impactado al ver lo que los efectos del experimento estaban ocasionándole a su hija, pero sabía que si se detenía el proyecto, ella moriría al instante. Por eso, durante varios meses tuvo que soportar verla sufrir dentro de los laboratorios. Él creía que al finalizar los experimentos, ella volvería a la normalidad. Pero al ver que no fue así, intentó por último revertir lo que había hecho. Pero ya era demasiado tarde. Abigail ya había perdido todo lo que la hacía humana. Las cosas se complicaron cuando una noche Abigail logró escapar de su celda y le arrebató la vida a varios empleados. Sin embargo, tenían completamente prohibido acabar con ella, por lo que cuando fue capturada, tuvieron que encerrarla en una habitación de máxima seguridad. 2 años más tarde, el padre de Abigail sufrió una fuerte depresión y se quitó la vida al saber que su hija jamás iba a tener una vida normal. Se dice que antes de hacerlo, dejó una carta dirigida a sus compañeros científicos donde les suplicaba que cuidaran a su hija y la mantuvieran a salvo en su ausencia. Se cuenta que años más tarde, uno de los cocineros que trabajaba en el Área 51 reveló que él fue uno de los encargados de preparar la comida para Abigail, por órdenes del científico Albert. Nunca tuvo la autorización de verla, sin embargo, declara que eran kilos de comida lo que se preparaba. Nadie sabe lo que en realidad sucedió con ella, pero existen rumores sobre la existencia de esta criatura y dicen que hasta la fecha la mantienen resguardada con máxima seguridad en la base militar del Área 51. Bueno, vamos a ir de frente al origen de la historia. En primer lugar, hay que decir que este episodio no hay registros oficiales ni evidencia documental que respalde la existencia del proyecto Abigail, tanto en fuentes militares como en científicas que sean confiables. Bueno, ¿cómo lo podría haber semejante atrocidad? Pero en fin, la mayoría de las versiones de este relato comenzaron a circular a mediados de 1985 en foros de internet, particularmente en aquellos de las teorías de conspirativas y fenómenos paranormales. La evidencia se parece mucho a otras historias relacionadas con experimentos militares fallidos, como el ya mencionado experimento Filadelfia, ¿no?, que también dijimos anteriormente que era una patraña, ¿no? En fin, en cuanto a la historia de la leyenda, la versión más común de esta historia narra que un científico militar obsesionado con ganar la guerra, ya que tenía conocimiento de los experimentos nazi con humanos, usó a su mismísima hija, llamada Abigail, como sujeto de prueba para un experimento destinado a mejorar la resistencia física y mental de los soldados. El experimento, el objetivo era tratar de hacerla un super soldado e infiltrarla como espía durante la Segunda Guerra Mundial en la Alemania que aún no estaba ocupada. Entonces, este experimento involucraba una mezcla de sustancias químicas y procedimientos médicos radicales, pero en lugar de transformar a Abigail en un super soldado, la dejó físicamente desfigurada, mentalmente inestable, y algunas versiones añaden que fue encerrada en una instalación secreta dentro del Área 51, donde permaneció hasta su muerte, o incluso dicen que algunos que sigue viva, que dentro de todos estos experimentos le alargaron la vida. En todo caso, sigue bajo custodia del gobierno esta supuesta experimento. En cuanto al análisis del mito, a pesar de que el proyecto Abigail se ha popularizado en las redes sociales, la historia carece de base lógica, histórica y evidencia científica. No hay referencias del proyecto en ningún archivo militar desclasificado,
ni tampoco menciones en publicaciones académicas o periodísticas serias. Esta falta de detalles verificables da una vaguedad en cuanto a las fechas y lugares específicos. Así que también existe una ausencia de testimonios fidedignos, ya que todo se resume básicamente a foros de internet. Así que donde sugieren que se trata de un mito contemporáneo, posiblemente concebido como entretenimiento para alimentar las teorías conspirativas. En todo caso, vamos a ver ahora otro video que es un informe un poco más completo que el anterior del canal Fragmentos de la Noche. Vamos a verlo. Después de la Segunda Guerra Mundial, el Área 51 fue designada como un territorio de uso militar y científico. Empezaron a desarrollarse pruebas y experimentos de carácter confidencial, que iban desde pruebas médicas hasta nucleares. Albert Wester era uno de los científicos más importantes y destacados del Área 51, quien estaba a cargo de un nuevo proyecto para analizar los efectos de la radiación en los humanos. Este proyecto era estrictamente confidencial, por lo que requería de un voluntario que, además de tener mucha fortaleza mental, fuese una persona confiable y dispuesta a guardar el secreto a cualquier precio. Sin embargo, nunca imaginó que esa persona sería su propia hija, Abigail Wester, quien, al saber la nueva investigación que su padre realizaría, quiso formar parte de ella. A pesar del enorme riesgo de que algo saliera mal, Abigail estaba confiada. Su padre era muy capaz y creyó que él la mantendría a salvo a toda costa. Es así que la joven se instaló en las inmediaciones, donde se desarrollaría el ansiado proyecto que llevaría su nombre. El primer paso fue realizarle varios estudios que mostraron su estado de salud. En ese momento, la chica no tenía vicios ni malos hábitos. Por el contrario, poseía un estado de salud muy bueno. Luego la colocaron en un área restringida, donde permanecería los siguientes meses en espera de ver su reacción ante la radiación. En el sitio había una cama y algunos objetos personales. Fue encerrada bajo llave para evitar cualquier acceso denegado o que ella pudiese escapar y contaminar todo el lugar. A través de una ventana que solo permitía observar hacia adentro, Abigail permaneció encerrada para dar la vida al famoso proyecto, que sin saberlo, la convertiría en un ser aterrador. En las primeras sesiones, parecía que Abigail no había desarrollado ninguna anomalía. Seguía alimentándose y comportándose como cualquier persona normal. A los ojos de su padre, esto era esperanzador. Tal vez los humanos podrían resistir esta clase de ambientes, lo que sería un gran descubrimiento. Pero el entusiasmo duró poco. Después de los primeros meses, la piel de la chica comenzó a cambiar. Su rostro se tornó arrugado y la piel parecía haberse vuelto dura. Poco a poco su belleza se desvaneció. La expresión de su cara se volvió primitiva. Además, los dientes comenzaron a sobresalir de su boca. Parecían mucho más grandes y afilados. Finalmente, su comportamiento se volvió errático. Se movía de un lado a otro, pero no lo hacía caminando. La mujer se encorvó como un animal y utilizaba sus manos y pies para apoyarse en el piso. Ya no respondía a la comunicación con el exterior. Dejó de tener modales y pasó a convertirse en una criatura de aspecto monstruoso que no podía controlar sus impulsos. La cantidad de comida que requería al día aumentaron de forma abrupta. La chica alegre que ingresó al laboratorio se había transformado por completo. El científico estaba aterrorizado. No podía creer que hubiera accedido a exponer a su hija a semejante riesgo. Ver cómo había arruinado la vida de Abigail le provocó un profundo remordimiento, tanto que no pudo soportar continuar. Se dirigió a su casa y escribió una carta para sus colegas. En ella explicó paso a paso lo que había hecho y cómo no podía soportar ver a su hija convertida en un monstruo. Les suplicó como última voluntad que mantuvieran a Abigail con vida. Les pidió que no se rindieran y buscaran una cura para revertir todo el daño y regresarle a la joven su vida normal. Colocó los códigos y la llave dentro del sobre. Después de esto, el hombre se quitó la vida. Ante la ausencia de Albert, uno de sus colegas fue a buscarlo y encontró la siniestra carta. Sin perder mucho tiempo, dio aviso a la policía del hallazgo y, en cuanto pudo, volvió a la sede del Área 51 para comunicar lo que había sucedido. Cuando los demás se enteraron del contenido de la carta, tuvieron temor de entrar. En el espacio destinado al proyecto, solo Albert había accedido hasta ese momento y no sabían qué tan grave era la situación que encerraba ese laboratorio. De forma lenta, los colegas entraron y encendieron las luces. Luego observaron en dirección al sitio donde Abigail estaba encerrada y el terror recorrió sus cuerpos. Dentro estaba una criatura humanoide, de aspecto horrible. No tenía cabello, sus ojos estaban muy abiertos
y gruñía de forma escalofriante. Sus grandes dientes chocaban con su mentón y algunas de sus extremidades eran más grandes que el resto de su cuerpo. No podían creer lo que sus ojos veían. Con solo ver los resultados, sabían que era imposible revertir el grave daño que la radiación había hecho. Estaban tan asustados que estaban convencidos que no podían correr el riesgo de que Abigail saliera y provocara daños en el exterior. Nadie tuvo el valor de ingresar allí y culminar con su vida. Rompiendo la petición de su colega, decidieron que dejarían perecer a la criatura de hambre. Por los siguientes días, no la alimentaron ni le administraron las sustancias que el anterior científico le daba. Esto volvió la situación más aterradora. Abigail se convirtió en un ser agresivo y sin raciocinio. Golpeaba las paredes y se azotaba en el piso. Su cuerpo había desarrollado dependencia a las sustancias y la falta de alimento comenzó a volverla loca. Los ruidos que emitía hacían estremecer a todo el personal, hasta que después de unos días el ruido cesó. Los científicos creyeron que al fin la chica había fallecido. Una mañana, mientras el personal llegaba a trabajar, encontraron los cuerpos de 2 vigilantes en las inmediaciones del Área 51. Cuando fueron a revisar el sitio del proyecto, había sucedido lo peor. Aquella tenebrosa criatura había escapado y a pesar de la búsqueda, jamás fue encontrada. Bueno, como vuelvo a repetir, esto es un programa básicamente especulativo. Seguimos. En cuanto a la influencia en la cultura popular, el proyecto Abigail tiene fuertes conexiones temáticas con otras leyendas urbanas, sobre todo con los experimentos científicos secretos al estilo Frankenstein. Estas historias reflejan un miedo persistente en la cultura moderna, el temor a los excesos de la ciencia no controlada y a la tecnología cuando se utilizan estas sin escrúpulos. Además, al igual que muchas leyendas urbanas, este mito se propaga a través de la cultura de Internet, encontrando audiencia en foros, en lugares de debate, en quienes buscan esta clase de contenidos con misterios y conspiraciones. Acá podemos observar algunos de los supuestos retratos hablados de cómo quedó esta pobre mujer. Si es que eso pasó, en realidad sería muy cuestionable esto, ¿no? Y vamos a cerrar el episodio con un resumen que a mi criterio es el que más, compendia todo este misterio, y pertenece al canal Creepypasta Everywhere, que ha sido doblado al español. Veamos. La historia data del año 1943. En aquel entonces, la gigantesca propiedad gubernamental trabajaba bajo el nombre de Campo Auxiliar de la Fuerza Aérea de Indian Springs. Sin embargo, los rumores de que en aquel aeródromo sucedía algo más que simples vuelos crecían con una velocidad pasmosa. Diversos medios de comunicación de la época intentaban a toda costa tomar una fotografía del interior. Sin embargo, desde aquel entonces, la seguridad en la zona era absurda. Decenas de camiones repletos de militares custodiaban todo el perímetro de la zona. Los periódicos de la época idearon un plan para intentar conocer qué demonios era aquello que tanto se esforzaban por ocultar. Así que, vigilando desde cierta distancia, lograron identificar a algunos empleados de limpieza del sitio. Posteriormente, al seguir hasta sus hogares a algunos empleados y pagar fuertes sumas por un poco de información, surgiría aquel inolvidable nombre, Abigail Wester. La historia nos cuenta que Abigail Wester era la hija de uno de los más respetados científicos en jefe del Área 51, el comandante Albert Wester. En aquel entonces la Segunda Guerra Mundial acababa de llegar a su fin. Aunque técnicamente Estados Unidos había resultado victorioso, estos tuvieron que recurrir a aliarse con otros países para evitar ser aplastados por el ejército nazi. Varios altos mandos de la Fuerza Armada estadounidense creían que los logros de Hitler se debían a la experimentación constante. Así que intuyeron que, para mantenerse como la más grande potencia mundial, debían llevar las condiciones genéticas de sus soldados a un nuevo nivel. Para hacer un ejemplo muy burdo, se intentaba crear algo similar al Capitán América en la vida real. Sin embargo, muy pocos hombres estaban dispuestos a dejar que su cuerpo fuera usado como el de una rata en un laboratorio. Además de esto, el hombre al que se le aplicarían estos nuevos métodos debería ser una persona de entera confianza, para evitar que todo el desarrollo tecnológico cayera en manos enemigas. Albert Wester decidió que la persona indicada para llevar a cabo dicha labor
sería su propia hija, Abigail, una bella estudiante universitaria que comenzaba a inmiscuirse en los asuntos del Área 51. Confiando plenamente en que su hija lograría recibir exitosamente los efectos de radiación y otros procedimientos a los que sería expuesta, Albert comenzaría a movilizar a todo el personal del Área 51 para iniciar el que, en adelante, sería conocido como Proyecto Abigail. Sin embargo, al poco tiempo de iniciar con los procedimientos, varios colegas de investigación aconsejarían a Albert terminar con este. El rostro de Abigail comenzaba a deformarse. Su cara parecía estarse haciendo más ancha. Sus dientes estaban creciendo de una manera muy extraña. El blanco tono de su piel perdía todo su esplendor. Parecía que en Abigail comenzaban a surgir arrugas, como si estuviera envejeciendo. Su cabello comenzó a tornarse blanco y a caerse poco a poco. No obstante, su padre estaba decidido a llevar el plan hasta las últimas consecuencias. Y no, al contrario de lo que crees, Albert amaba con todo su corazón a su hija, pero sabía que, si detenía el proyecto, Abigail moriría inminentemente. Todo lo que él esperaba era que Abigail, al finalizar todos los procedimientos, pudiera recuperarse. Según lo que algunos miembros del personal de cocina del Área 51 lograron revelar a los periódicos, estos diariamente llevaban enormes cantidades de comida para alimentar una criatura extraña. Aunque el personal solo había podido observar algunas sombras y siluetas, aseguraban que dentro de aquellas celdas se contenía un ser gigantesco de apariencia humana. También aseguraban haber visto a su jefe, Albert Wester, pasar varias horas hablando o incluso llorando frente a la gigantesca jaula. Abigail había perdido completamente la razón. Su cuerpo se había tornado monstruoso. Medía casi 3 metros de altura. Sus largos huesos apenas conservaban un poco de piel. Su conciencia había cambiado. Ahora solo quedaba un animal salvaje. Todos los encargados del experimento sugerían que la operación había resultado en un rotundo fracaso. Sin embargo, Albert seguía aferrado en que este funcionaría. Albert se negaba a toda costa a terminar con la vida de Abigail, como la mayoría de sus colegas se lo había sugerido. Sin embargo, la presión de saber que él había sido el autor de aquella horrible mutación en su hija era mayúscula. Albert se quitaría la vida 2 años después de haber comenzado el proyecto Abigail. Sin embargo, este dejaría una carta de despedida implorando a sus colegas que salvaran a su hija, o que al menos le perdonaran la vida. Con Albert muerto, el ejército americano no estaba dispuesto a seguir gastando dinero intentando regresar a Abigail a la normalidad, pero accederían a la petición de Albert. Ellos no la asesinarían, dejarían que el hambre lo hiciera. Los empleados dejaron de hacer comida para Abigail. La primera noche en que Abigail no había sido alimentada, varios empleados en diferentes entrevistas, dadas incluso a cadenas de televisión, declararían haber escuchado fuertes lamentos e incluso aullidos. Era Abigail, de alguna forma. Los sensores de seguridad se encendían por todo el sitio. Abigail había escapado. 2 guardias habían sido asesinados por la nueva Abigail. Ella solo quería comer. Se dice que los disparos contra ella parecían no afectarle en lo más mínimo. Antes de que más personas siguieran muriendo, se optó por sellar con los materiales más resistentes del mundo toda la zona en la que Abigail se encontraba. Al día de hoy, han pasado más de 70 años desde que el proyecto Abigail se dio por concluido. Bueno, este es si es que esto realmente pasó, pues no, que nunca más se repita, ¿no? Es peor que Mengele. Las fuentes citadas, vamos a ver, en primer lugar tenemos el foro Teorías Conspirativas y Mitos Urbanos del siglo XXI, que trata acerca de un análisis de la proliferación de mitos contemporáneos a través del Internet. También tenemos una página web que existió hasta el año 2003, llamado El Experimento Abigail. Es una leyenda urbana que recorre justo las redes sociales y es un compilatorio de un artículo de un blog de investigación paranormal que explora la creación y difusión de esta leyenda urbana. Finalmente, hay un documento de proyectos secretos militares de Estados Unidos no confirmados. Es una búsqueda en archivos desclasificados y no arrojó evidencias de nada denominado proyecto Abigail. Y hasta acá los dejo.